¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente estoy orando correctamente? Cierro los ojos, inclino la cabeza y comienzo a hablar con Dios, pero ¿realmente sé si Él me escucha? Jesús nos dejó enseñanzas poderosas sobre cómo debo orar, y puede que esté cometiendo un error sin darme cuenta. Lo sorprendente es que, en los Evangelios, Él advirtió sobre ciertos errores que pueden vaciar mi oración. Lo que he aprendido es que no se trata solo de las palabras que digo, sino de la actitud con la que me acerco a Él. Jesús me mostró que la verdadera oración nace de un corazón humilde y sincero, lejos de la apariencia y el show. Hoy quiero compartir contigo las enseñanzas que transformaron mi forma de orar y que sé que también pueden cambiar la tuya. Descubrí que la oración secreta es la clave para una conexión más profunda con Dios. ¿Estás dispuesto a hacer el cambio y experimentar una relación más cercana con Él? Al final, aprenderás exactamente cómo orar de una manera que toque el corazón de Dios. La oración es mucho más que un simple acto ritual, es una conexión íntima con Dios, una conversación personal que nos permite acercarnos a Él y fortalecer nuestra relación con nuestro Creador. Jesús nos enseñó que la oración no debe ser un acto superficial, ni debe buscar la aprobación de los demás. Cuando oramos, debemos hacerlo desde lo más profundo de nuestro corazón, sin preocuparnos por las apariencias o por cómo nos ven los demás. La sinceridad en la oración es fundamental para tener una conexión real con Dios. En los Evangelios, Jesús nos da ejemplos claros de cómo orar de manera auténtica. Nos invita a entrar en nuestro cuarto, cerrar la puerta y orar en secreto. Mateo 6, capítulo 6. Este acto de apartarnos del ruido y las distracciones del mundo es esencial para poder escuchar la voz de Dios. Al crear un espacio privado, libre de la presión de los demás, podemos ser nosotros mismos, expresar nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras alegrías y sobre todo, nuestro agradecimiento. Es en ese espacio íntimo donde podemos experimentar la presencia de Dios de manera más profunda. Jesús también nos enseña que la oración no debe ser un acto para impresionar o llamar la atención. En el Sermón del Monte, Él advierte sobre la tentación de orar de manera ostentosa, buscando que los demás nos vean como personas espirituales. Mateo 6, capítulo 5. Esto se relaciona con la verdadera naturaleza de la oración. Debe ser un acto personal y no una actuación pública. La oración es un acto de humildad, donde nos acercamos a Dios con un corazón sincero, sin pretensiones, buscando su guía, su perdón y su paz. Además, Jesús nos muestra que la oración no es solo una lista de peticiones, sino una oportunidad para conectar con Dios de una manera más profunda. Al hacerlo en privado, sin la necesidad de mostrar lo que estamos pidiendo o recibiendo, encontramos un refugio para nuestras almas. La oración íntima nos permite derramar nuestro corazón ante Dios, expresando nuestra confianza en Él, sabiendo que Él nos escucha. Es a través de este acto de oración sincera y privada que Dios fortalece nuestra fe y nos transforma interiormente. Jesús nos enseña que la oración debe ser un acto de conexión genuina con Dios. No se trata de realizar un rito por costumbre ni de buscar el reconocimiento de los demás, sino de hablar con Dios de manera íntima, sincera y profunda. Al crear un espacio privado para orar, nos apartamos del mundo exterior y nos enfocamos completamente en la relación personal con Él. Esto nos permite experimentar su paz, su consuelo y su dirección de una manera que solo puede lograrse a través de una oración verdadera y privada. La oración debe ser una práctica profundamente personal, un espacio donde nos dirigimos a Dios con sinceridad, dejando de lado cualquier preocupación sobre lo que los demás puedan pensar. Jesús nos enseñó que la oración no es para impresionar a los demás, sino para conectar auténticamente con nuestro Creador. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: «Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto». Mateo 6, 6. Este versículo subraya la importancia de orar en privado, un lugar donde podemos ser verdaderamente nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones. Cuando oramos en privado, podemos abandonar las distracciones del mundo exterior y enfocarnos por completo en nuestra relación con Dios. No hay necesidad de buscar la aprobación de las personas, ni de hacer la oración un espectáculo. La sinceridad es la clave. Nuestra oración debe surgir de un corazón genuino, que se entrega sin reservas ni hipocresías. Jesús nos advierte contra las oraciones vacías de los hipócritas, quienes oraban en público para ganar el reconocimiento de los demás.
Este tipo de oraciones carecen de profundidad porque no nacen de una verdadera necesidad de comunicarse con Dios, sino de un deseo de ser vistos y admirados. Orar en privado también nos da la libertad de expresar nuestros sentimientos más profundos sin temor al juicio. Podemos compartir con Dios nuestras luchas, nuestros temores, nuestras esperanzas y nuestros agradecimientos de una manera más honesta y directa. A través de esta intimidad, Dios puede hablarnos y guiarnos de manera más clara, porque nuestra oración no está enturbiada por el deseo de impresionar a otros, sino que se convierte en una verdadera conversación con Él. En estos momentos de privacidad, no hay necesidad de adornos ni de palabras elegantes, lo que importa es la actitud del corazón. La oración privada también nos permite encontrar consuelo y paz en los momentos de angustia. Sabemos que Dios nos escucha, no porque estemos rodeados de personas que validen nuestra espiritualidad, sino porque Él nos conoce a fondo y se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero, podemos ser vulnerables, sabiendo que Él nos recibe con amor y compasión. La oración privada es, por lo tanto, un refugio donde podemos experimentar la cercanía y la paz que solo Dios puede ofrecer. Además, orar en privado nos ayuda a evitar la trampa de la autopromoción espiritual. Es fácil caer en la tentación de mostrar nuestra religiosidad a los demás, pero Jesús nos recuerda que la verdadera recompensa de la oración no proviene de la aprobación humana, sino de la satisfacción de saber que Dios nos ve en lo secreto y nos recompensa con su presencia y paz. Esta es la verdadera motivación para orar. No lo hacemos para ganar el favor de los hombres, sino para acercarnos más a nuestro Padre Celestial. La sinceridad también implica que nuestras oraciones sean libres de ritualismos vacíos. A veces, podemos caer en la rutina de orar solo porque es lo que se espera o es lo que se debe hacer. Sin embargo, una oración sincera no es solo una repetición de palabras, sino un acto consciente de acercarnos a Dios con un corazón dispuesto a escuchar y a ser transformado. La oración sincera, hecha en la privacidad de nuestro ser, es una oportunidad para abrir nuestro corazón y permitir que Dios obre en nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. En resumen, la oración debe ser privada y sincera porque es un acto personal y profundo que busca conectar directamente con Dios. No se trata de la apariencia exterior ni de ganar la aprobación de los demás, sino de un diálogo íntimo donde podemos ser auténticos, vulnerables y abiertos a la dirección de Dios. Es en este espacio privado donde encontramos la verdadera paz, el consuelo y la transformación que solo Él puede brindarnos. La humildad es una de las virtudes más fundamentales en la vida cristiana, y su importancia en la oración no puede ser subestimada. Cuando oramos, debemos acercarnos a Dios con un corazón humilde, reconociendo que dependemos completamente de Él. La humildad nos permite poner de lado nuestro orgullo, nuestras pretensiones y nuestra autosuficiencia, y nos lleva a admitir que no podemos vivir por nosotros mismos sin la ayuda de nuestro Creador. Jesús mismo dio el ejemplo de humildad en la oración, especialmente en el huerto de Getsemaní, cuando oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este momento, a pesar del sufrimiento que enfrentaba, Jesús se sometió humildemente a la voluntad de su Padre. La humildad en la oración implica también un reconocimiento de la grandeza de Dios y nuestra pequeñez ante Él. Al orar, debemos comprender que estamos ante el Creador del universo, el dueño de toda la sabiduría y el poder. Esto nos lleva a orar con reverencia, sin la pretensión de que nuestras palabras sean perfectas o nuestras peticiones siempre sean escuchadas de la forma en que las esperamos. En lugar de exigir o demandar, debemos aprender a pedir con un corazón sincero y confiado, sabiendo que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Jesús enseñó a sus discípulos que la oración no debe ser una oportunidad para exhibir nuestra espiritualidad o pedir por la aprobación de los demás. En el Evangelio de Mateo, Él advierte contra la hipocresía de los fariseos que oraban de pie en las sinagogas y en las plazas para ser vistos por los hombres. Jesús les dice: no seas como los hipócritas, porque ellos gustan de orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En cambio, nos llama a orar en privado, en secreto, donde nuestro corazón puede expresarse sinceramente ante Dios sin buscar la gloria humana. Esto subraya que la verdadera oración nace de la humildad, no de la vanidad. La humildad también implica reconocer nuestras debilidades y fallos. Al orar, debemos ser conscientes de nuestras imperfecciones y estar dispuestos a pedir perdón por nuestras transgresiones.
Como nos enseña en los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta actitud de humildad nos acerca más a Dios, porque Él resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito, Él nos recibe con amor y compasión, dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos. Además, la humildad en la oración nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando ésta no coincide con nuestros deseos. A veces, oramos pidiendo algo que creemos que es lo mejor para nosotros, pero la respuesta de Dios puede ser diferente a lo que esperamos. La humildad nos permite reconocer que, aunque no comprendamos los caminos de Dios, confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Como dice el profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. La verdadera humildad radica en someternos a los planes divinos, confiando en que su voluntad es perfecta y justa. La humildad también es clave cuando oramos por otros. Al interceder por los demás, debemos hacerlo sin juicios, reconociendo que todos somos seres humanos necesitados de la gracia de Dios. Orar con humildad nos lleva a tener compasión por los demás, a pedir por su bienestar y a reconocer que, al igual que nosotros, todos necesitamos la misericordia de Dios. La humildad nos ayuda a ver a los demás como iguales ante los ojos de Dios, lo que fomenta la unidad y la solidaridad en la comunidad cristiana. En resumen, la humildad es esencial en la oración porque nos permite acercarnos a Dios con el corazón adecuado, un corazón dispuesto a reconocer nuestra dependencia de Él, a rendir nuestra voluntad a la suya, a aceptar su guía y dirección y a buscar su perdón. Es la humildad la que nos libera de la arrogancia y el orgullo, y nos coloca en una posición donde podemos ser receptivos a la gracia de Dios. Al orar con humildad, no solo fortalecemos nuestra relación con Él, sino que también crecemos espiritualmente, aprendiendo a vivir según su voluntad y a vivir en paz con los demás. La perseverancia en la oración, un tema fundamental en las enseñanzas de Jesús. La perseverancia en la oración implica no rendirse, sino seguir buscando la conexión con Dios sin importar las circunstancias, confiando en su tiempo perfecto. Jesús mismo enseñó esta perseverancia a través de varios pasajes en las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, nos recuerda que debemos pedir, buscar y llamar, con la certeza de que Dios responderá a nuestras peticiones de acuerdo con su voluntad. Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este versículo es un recordatorio de que debemos continuar orando, aun cuando no recibimos respuestas inmediatas, pues Dios escucha todas nuestras oraciones y sabe cuándo y cómo responder. La persistencia en la oración no significa simplemente repetir las mismas palabras una y otra vez, sino mantener una actitud de fe constante. Jesús nos anima a mantenernos firmes y a no desfallecer, incluso cuando las respuestas no llegan como esperamos. La perseverancia en la oración refleja nuestra confianza en Dios y nuestra disposición a seguir su dirección, aun cuando no entendemos plenamente el proceso. La oración constante demuestra que realmente creemos que Dios tiene el control y que Él está trabajando en nuestra vida, aunque no siempre podamos ver sus resultados de inmediato. En la parábola del amigo persistente, Jesús ilustra esta idea. Un hombre va a la casa de su amigo en plena noche pidiendo ayuda, y aunque inicialmente se le niega, sigue insistiendo hasta que el amigo le concede lo que necesita debido a su persistencia. Jesús concluye la parábola diciendo, os aseguro que si no se levanta a darle por ser su amigo, lo hará por su oportunidad. Aquí, la persistencia se presenta no como una molestia, sino como una demostración de fe y determinación. Jesús nos anima a acercarnos a Dios con la misma insistencia, sabiendo que Él es justo y que nunca nos desamparará. La perseverancia también nos ayuda a mantener la fe viva. Cuando oramos con persistencia, estamos confiando en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso si la respuesta a nuestra oración tarda en llegar. La espera en la oración nos enseña paciencia y nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. A través de la perseverancia, aprendemos a depender más de Él, a confiar en su plan y a entender que su tiempo es perfecto, aunque no siempre lo veamos desde nuestra perspectiva limitada. En la vida cristiana, la oración persistente no solo se trata de pedir cosas para nosotros mismos, sino también de interceder por otros. A veces, oramos por la sanación de un ser querido, por la salvación de una persona cercana o por la paz en una situación difícil. La perseverancia en la intercesión es igualmente importante,
ya que nos recuerda que Dios, en su sabiduría, actúa a su manera, pero nuestra fe en su capacidad para responder no debe vacilar. La perseverancia en la oración demuestra nuestro compromiso con aquellos por los que oramos y nos mantiene enfocados en la voluntad de Dios. En resumen, la perseverancia en la oración es un acto de fe y confianza en Dios. Nos enseña a ser persistentes, a confiar en su tiempo y en su voluntad, y a no rendirnos cuando las respuestas no llegan rápidamente. La oración persistente fortalece nuestra relación con Dios, aumenta nuestra dependencia de Él y nos prepara para recibir lo que Él tiene reservado para nosotros, confiando en que siempre responderá de la mejor manera posible. La gratitud en la oración, un componente esencial de la vida cristiana. La gratitud es una de las actitudes más poderosas que podemos cultivar en nuestra relación con Dios. A través de ella, expresamos nuestro reconocimiento por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, desde lo más grande hasta lo más pequeño. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, recordándonos que todo lo que tenemos proviene de Dios y que su provisión nunca falta. Como nos enseña el apóstol Pablo en Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Este versículo nos muestra que la gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra actitud hacia Dios, reconociendo que Él está en control de todo. En las Escrituras, Jesús mismo modeló la gratitud en diversas situaciones. Un ejemplo claro se encuentra en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. A pesar de la aparente escasez, Jesús levantó los ojos al cielo y dio gracias antes de repartir los pocos panes y peces entre la multitud. Esta acción nos enseña que, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, debemos aprender a agradecer por lo que tenemos, por poco que parezca. Jesús nos muestra que, cuando damos gracias, abrimos las puertas para que Dios actúe en nuestras vidas de maneras sorprendentes. La gratitud en la oración también nos ayuda a cambiar nuestra mentalidad. A menudo, nuestra tendencia es enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que estamos esperando que suceda. Pero cuando adoptamos una actitud de gratitud, comenzamos a ver las bendiciones que ya están presentes en nuestra vida. Este cambio de enfoque nos permite experimentar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Al recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, somos más capaces de enfrentar los desafíos con una actitud positiva y confiada. Además, la gratitud fortalece nuestra fe. Al dar gracias a Dios, estamos reconociendo su fidelidad y su bondad. A través de la gratitud, recordamos su constante provisión y amor en el pasado, lo que nos anima a seguir confiando en Él para el futuro. La gratitud no solo se expresa con palabras, sino también con acciones. Es una forma de vivir que refleja nuestra confianza en Dios y en su capacidad para guiarnos, sostenernos y proveer por nosotros en todas las circunstancias. Al agradecer, afirmamos nuestra fe en un Dios que nunca nos dejará ni nos abandonará. La gratitud también nos acerca más a Dios. Cuando oramos con un corazón agradecido, nuestra relación con Él se profundiza. No solo estamos pidiendo cosas, sino también reconociendo todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Este acto de alabanza y adoración transforma nuestra oración en una experiencia de comunión con Él. Al dar gracias, estamos alabando a Dios por su bondad y majestad, y esto fortalece nuestro vínculo con Él, ayudándonos a vivir una vida más plena y rica en su presencia. La gratitud en la oración también tiene el poder de cambiar nuestras perspectivas en tiempos de dificultad. Cuando enfrentamos pruebas y momentos difíciles, es fácil centrarnos solo en las dificultades. Sin embargo, la gratitud nos permite mirar más allá de las circunstancias y ver a Dios obrando a nuestro favor. Al agradecerle incluso en medio de los problemas, estamos declarando nuestra confianza en que Él tiene un propósito más grande y que todo obra para nuestro bien. Este acto de gratitud nos llena de esperanza y nos da fuerzas para seguir adelante. Por último, la gratitud nos ayuda a vivir en el presente, reconociendo las bendiciones que Dios nos da cada día. A menudo estamos tan enfocados en el futuro o en lo que no tenemos, que olvidamos apreciar lo que ya está frente a nosotros. La gratitud nos invita a vivir en el aquí y el ahora, a valorar las pequeñas bendiciones diarias y a reconocer que Dios está presente en todos los momentos de nuestra vida. Al orar con gratitud, estamos cultivando una actitud de contentamiento y paz, sabiendo que todo lo que necesitamos ya está en sus manos. En resumen, la gratitud en la oración es un acto poderoso que cambia nuestra perspectiva,
fortalece nuestra fe y nos acerca más a Dios. Nos permite reconocer la fidelidad de Dios, vivir con una mentalidad positiva y enfocada en lo que Él ha hecho, y experimentar una paz profunda que solo Él puede dar. Practicar la gratitud en nuestra vida diaria y en nuestra oración nos ayuda a vivir con un corazón agradecido, confiado y lleno de esperanza, sabiendo que todo lo que tenemos es un regalo de su amor y gracia. La importancia de confiar plenamente en Dios, y cómo esa confianza se refleja de manera significativa en nuestras oraciones. Jesús enseñó que la oración no debe ser una forma de ansiedad o desesperación, sino un acto de entrega total, donde confiamos en que Dios tiene el control de nuestras vidas y nuestras preocupaciones. El apóstol Pablo nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo refleja cómo, al entregar nuestras preocupaciones a Dios, recibimos su paz, que no depende de las circunstancias, sino de nuestra fe en Él. El acto de orar con confianza implica entregarle a Dios nuestras ansiedades y temores, sabiendo que Él escucha nuestras peticiones y que su respuesta será la mejor, aunque no siempre sea la que esperábamos. A menudo, cuando oramos, tendemos a hacerlo con una actitud de ansiedad, esperando respuestas inmediatas o soluciones inmediatas. Sin embargo, confiar en Dios significa tener la fe de que Él conoce el momento perfecto para responder y que siempre actuará según su voluntad y sabiduría divina. En Mateo 6 versículos 25 y 26, Jesús nos invita a confiar en la provisión de Dios, recordándonos que Dios cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, y que nosotros, que somos mucho más valiosos para Él, podemos estar tranquilos sabiendo que Él cuidará de nuestras necesidades. La confianza en Dios elimina la ansiedad, porque entendemos que no necesitamos preocuparnos por lo que comeremos, vestiremos o por el futuro, ya que Dios se encarga de todo. La confianza también significa aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. A veces oramos pidiendo algo que creemos que es lo mejor para nosotros, pero Dios, en su sabiduría, puede tener un plan diferente. Al confiar plenamente en Él, nos rendimos a su voluntad, sabiendo que Él no nos dará algo que no sea bueno para nosotros. En el huerto de Getsemaní, Jesús nos dio un ejemplo de confianza absoluta cuando oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este acto de rendición y confianza en la voluntad divina es un modelo para nuestra vida de oración. Además, la confianza en Dios nos permite acercarnos a Él con una actitud de humildad. Sabemos que no podemos resolver todo por nosotros mismos, por lo que, al orar, reconocemos nuestra dependencia de su poder y sabiduría. La oración se convierte en un acto de fe, donde le decimos a Dios: Señor, confío en ti y en tu poder para hacer lo que es mejor para mí. Esta confianza transforma nuestra vida espiritual, porque, al creer en su bondad y fidelidad, nos sentimos más seguros, sabiendo que estamos en sus manos. La confianza también es clave en la persistencia en la oración. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato. La tentación puede ser rendirse o dejar de orar. Sin embargo, al confiar en Dios, sabemos que su tiempo es perfecto. Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente que sigue buscando justicia de un juez injusto. Jesús la usa como ejemplo para enseñarnos que debemos persistir en la oración, confiando en que Dios, mucho más justo que cualquier juez, escuchará nuestras peticiones en el momento adecuado. En momentos de dificultad, la confianza en Dios también nos da la paz para enfrentar las pruebas. La oración es el medio para descansar en su presencia, dejando nuestras cargas en sus manos. Al orar con confianza, le decimos a Dios que creemos en su poder para darnos la paz que necesitamos para afrontar cualquier circunstancia. Jesús nos asegura que Él nos dará descanso, invitándonos a llevar nuestras cargas a Él y a encontrar alivio en su amor. En resumen, orar con confianza es un acto de fe y de dependencia total de Dios. La confianza en Dios elimina la ansiedad y nos da la paz que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Nos permite aceptar su voluntad, sabiendo que Él siempre actuará en nuestro mejor interés, y nos ayuda a perseverar en la oración, confiando en que su respuesta llegará en el tiempo perfecto. La confianza en Dios nos fortalece espiritualmente, nos da paz en medio de las pruebas y nos lleva a una relación más profunda con Él,
porque sabemos que en sus manos estamos seguros y su fidelidad nunca nos fallará. El perdón en la oración, una enseñanza fundamental de Jesús que nos invita a acercarnos a Dios con un corazón limpio, libre de rencores y resentimientos. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos muestra que el perdón es un componente esencial en la vida de oración. Cuando en el Padre Nuestro oramos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6 y 12. Estas palabras no solo nos enseñan a pedir perdón por nuestras propias faltas, sino también a extender ese mismo perdón a los demás. El acto de perdonar no es opcional, sino un mandato de Jesús, y es a través de este acto de humildad y misericordia que podemos recibir el perdón divino. Perdonar a los demás es un reflejo del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Jesús nos recuerda que cuando perdonamos a quienes nos han hecho daño, estamos liberando nuestro corazón de la carga del odio y el resentimiento, lo que nos permite acercarnos a Dios sin obstáculos. La falta de perdón, por otro lado, puede convertirse en una barrera que impide que nuestra oración sea escuchada. En Mateo 6, 14-15, Jesús es claro al decir: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Este pasaje subraya que el perdón no solo es para los demás, sino que también tiene un impacto directo en nuestra relación con Dios. El perdón no es un proceso fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Pero la enseñanza de Jesús es que el perdón no depende de si la otra persona merece o no ser perdonada, sino de nuestra disposición a liberar el alma del peso de la ira y el resentimiento. Perdonar no significa olvidar lo que nos hicieron, ni justificar el mal, sino elegir liberar a la otra persona y a nosotros mismos de la carga emocional que el rencor nos impone. Es un acto de obediencia y de amor que refleja la gracia que Dios nos ha dado, recordándonos que, al igual que nosotros necesitamos su perdón, también debemos extender ese perdón a los demás. Además, el perdón en la oración es una forma de reconciliación. Al pedir perdón a Dios, estamos reconociendo nuestras faltas y nuestra necesidad de su gracia. A su vez, al perdonar a quienes nos han ofendido, estamos dando un paso hacia la restauración de nuestras relaciones, tanto con Dios como con los demás. La reconciliación es un proceso que nos permite sanar las heridas emocionales y espirituales, liberándonos de la carga del enojo y permitiéndonos vivir en paz. Jesús nos enseñó que el perdón es un acto liberador, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. El perdón también es un testimonio de la naturaleza de Dios en nosotros. Cuando perdonamos, estamos reflejando el carácter de Dios, quien, a pesar de nuestras transgresiones, nos ha perdonado generosamente a través de la obra de Jesucristo en la cruz. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta: sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos ayuda a vivir en armonía con los demás, extendiendo la misericordia que hemos recibido. Por otro lado, la falta de perdón puede afectar profundamente nuestra vida espiritual. Cuando nos aferramos al resentimiento, permitimos que el odio y la amargura se conviertan en obstáculos que bloquean el flujo de la paz y la gracia de Dios en nuestras vidas. El rencor puede consumir nuestro corazón y nuestra mente, generando angustia y alejándonos de la paz que solo Dios puede dar. Jesús nos llama a liberarnos de estas cargas, ya que el perdón nos abre a la paz interior y a una relación más cercana con Él. En la práctica, perdonar a los demás puede ser un desafío. A veces el dolor y la injusticia que hemos experimentado son profundos, y puede parecer imposible perdonar. Sin embargo, debemos recordar que el perdón no se trata de lo que la otra persona ha hecho, sino de lo que Dios ha hecho en nosotros. La oración nos da la fortaleza para perdonar, ya que al orar, estamos buscando la ayuda de Dios para superar nuestros sentimientos negativos y al mismo tiempo, abriéndonos a su sanación. En resumen, el perdón es un acto de obediencia que limpia nuestro corazón y nos permite acercarnos a Dios sin barreras. Al perdonar, no solo restauramos nuestras relaciones con los demás, sino que también experimentamos la liberación y la paz que provienen de la gracia de Dios. La oración nos brinda la oportunidad de pedir perdón y extenderlo, creando un espacio para la reconciliación y el crecimiento espiritual. Al seguir el ejemplo de Jesús, que perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron, podemos vivir en una paz más profunda y en una relación más rica con Dios. La enseñanza de Jesús sobre el poder de la oración en comunidad, un concepto fundamental en la vida cristiana. Jesús nos enseñó que la oración no solo debe ser un acto individual, sino que también tiene un gran poder cuando se realiza en unidad con otros creyentes. En el Evangelio de Mateo 6 y 20, Jesús nos dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa resalta la presencia especial de Dios cuando oramos juntos.
La oración comunitaria es una forma poderosa de experimentar la presencia de Dios de una manera colectiva, y nos recuerda que no estamos solos en nuestra fe. La oración en comunidad refuerza el lazo espiritual entre los creyentes. Cuando nos reunimos para orar, compartimos nuestras cargas, nuestras luchas y nuestras alegrías, creando una conexión más profunda entre nosotros y con Dios. Este acto de unidad fortalece no solo nuestra relación personal con Él, sino también nuestra relación con los demás en la comunidad cristiana. Al orar juntos, nos apoyamos mutuamente, intercedemos por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas y nos alentamos en nuestra fe. Esta práctica de oración en comunidad es una muestra de solidaridad cristiana, ya que nos recuerda que somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que todos somos necesarios en la obra de Dios. Además, la oración en comunidad fomenta la unidad entre los creyentes. Jesús oró por la unidad de su iglesia, y cuando oramos juntos, estamos cumpliendo ese mandato de vivir en armonía, buscando el bien común y la paz en Cristo. La unidad en la oración también nos permite ser más conscientes de las necesidades de los demás, y nos desafía a interceder por aquellos que están pasando por momentos difíciles. La Biblia nos enseña que la oración en comunidad tiene un impacto poderoso en la vida de la iglesia, porque cuando oramos unidos, nuestras peticiones son presentadas ante Dios con un corazón colectivo, comprometido en la fe. La oración en comunidad también tiene el poder de transformar corazones. Cuando oramos en grupo, podemos ser testigos del poder de Dios en las vidas de los demás, lo que nos motiva a seguir confiando en Él. Al ver cómo Él responde a las oraciones de otros, nuestras propias esperanzas se renuevan y nuestra fe se fortalece. La intercesión mutua nos ayuda a recordar que Dios no solo se preocupa por nuestras necesidades individuales, sino que también está presente en las luchas de los demás. Este sentido de unidad y apoyo es crucial en tiempos de prueba, ya que la comunidad de creyentes puede sostenernos en la oración cuando sentimos que nuestra fe flaquea. En la iglesia primitiva, la oración en comunidad era una práctica fundamental. En el libro de los Hechos, vemos cómo los primeros cristianos se reunían constantemente para orar juntos. En Hechos 1 y 14 se nos dice que todos estos perseveraban unánimes en oración, mostrando la importancia de la oración colectiva para el crecimiento y la edificación de la iglesia. La comunidad de creyentes, al orar unánimemente, era fortalecida por el Espíritu Santo, quien guiaba sus corazones hacia la voluntad de Dios. Esta práctica no solo les ayudaba a mantenerse firmes en su fe, sino que también les proporcionaba la dirección divina que necesitaban para seguir adelante. La oración en comunidad también es una oportunidad para experimentar la bondad y la fidelidad de Dios. Cuando oramos por otros, confiamos en que Dios escucha y responde a las oraciones colectivas. A veces, nuestras propias oraciones pueden parecer no ser respondidas, pero al unirnos en oración con otros, vemos cómo Dios actúa de maneras poderosas y sorprendentes. Este tipo de oración nos enseña que nuestras oraciones no son aisladas, sino que forman parte de un plan divino más grande, que involucra a toda la comunidad de fe. Otro aspecto crucial de la oración comunitaria es que nos permite aprender a ser humildes y a depender más de Dios. En un entorno de oración grupal, nos damos cuenta de que no estamos luchando por nuestra fe en solitario, sino que estamos unidos en un mismo propósito: buscar a Dios y su voluntad. Orar en comunidad nos recuerda que, aunque podamos tener diferentes luchas, todos estamos llamados a depender de Dios para obtener respuestas. La oración en grupo nos enseña a poner nuestras expectativas y deseos personales a un lado y a enfocarnos en lo que Dios quiere para la iglesia en su conjunto. En resumen, la oración comunitaria tiene un poder transformador y una profunda importancia espiritual. Nos permite experimentar la presencia de Dios de una manera más tangible, fortalece nuestra unidad en Cristo y nos ayuda a crecer en nuestra fe a través del apoyo mutuo. Al orar juntos, cumplimos el mandato de Jesús de vivir en unidad, intercedemos por las necesidades de los demás y aprendemos a depender más de Él. La oración en comunidad nos conecta más profundamente con Dios y con los demás, y nos desafía a vivir como un solo cuerpo en Cristo, unido por la fe y el amor divino. Perseverancia en la oración, un principio que Jesús enseñó con claridad en sus enseñanzas y parábolas. La perseverancia en la oración no se trata simplemente de pedir una y otra vez lo mismo, sino de mantener una actitud constante de fe, confianza y esperanza en Dios, sin importar las dificultades, las demoras o los desafíos que podamos enfrentar. Jesús nos instruyó a orar sin cesar, a ser persistentes en la oración, con la certeza de que Dios escucha nuestras peticiones y responderá en su tiempo perfecto. En Lucas 18, 1-8,
Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñarnos sobre la importancia de la perseverancia en la oración. La viuda, que acudía constantemente a un juez injusto pidiendo justicia, fue finalmente atendida debido a su persistencia. Jesús concluyó la parábola diciendo que, si un juez injusto cedió a la insistencia de una viuda, mucho más lo hará Dios, quien es justo, con los que claman a él día y noche. La perseverancia en la oración refleja nuestra confianza y nuestra fe en la fidelidad de Dios. Al persistir en la oración, demostramos que realmente creemos que Dios responderá a nuestras necesidades y que su tiempo y su respuesta son perfectos, aunque no siempre se alineen con nuestras expectativas. La perseverancia no significa que nuestros problemas o necesidades desaparecerán de inmediato, sino que nos enseña a depender de Dios en todo momento, sabiendo que Él está trabajando en nuestras vidas de maneras que quizás no comprendemos en el momento. La oración constante también nos fortalece espiritualmente, porque nos permite experimentar el poder de Dios de una manera continua y renovada. La repetición de nuestras oraciones nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que es importante, nos desafía a crecer en nuestra fe y nos permite ver cómo Dios responde de maneras que enriquecen nuestra vida espiritual. La perseverancia también nos enseña a ser pacientes. Muchas veces, cuando oramos por algo específico, queremos respuestas inmediatas. Sin embargo, la oración persistente nos recuerda que, aunque no veamos resultados de inmediato, Dios está obrando en nuestras vidas, preparándonos para recibir lo que Él ha planeado para nosotros. La paciencia en la oración se convierte en una forma de crecimiento espiritual, ya que aprendemos a confiar más en la sabiduría de Dios y menos en nuestra propia comprensión limitada de la situación. La perseverancia nos ayuda a mantener nuestra paz interior, incluso en tiempos de incertidumbre, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Además, la perseverancia en la oración nos fortalece en momentos de dificultad. Cuando atravesamos pruebas, la oración persistente se convierte en un refugio donde encontramos consuelo, dirección y fortaleza. A través de la perseverancia, no solo buscamos respuestas a nuestras peticiones, sino también una mayor cercanía con Dios. La oración persistente nos permite ver cómo Él nos guía a través de las pruebas y cómo su presencia se hace más real en nuestros corazones. A medida que perseveramos, también experimentamos cómo nuestra fe se profundiza y cómo nuestra relación con Dios se vuelve más firme. En muchos momentos de la vida, cuando las respuestas a nuestras oraciones parecen demorarse, podemos sentir que Dios no nos está escuchando o que nuestras oraciones no tienen valor. Pero Jesús nos enseña que la perseverancia en la oración es crucial porque demuestra nuestra fe en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La perseverancia no es un acto de insistencia egoísta, sino una expresión de nuestra confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Nos desafía a confiar en su sabiduría y en su plan divino. En resumen, perseverar en la oración es un acto de fe, confianza y dependencia de Dios. A través de la perseverancia, aprendemos a vivir con una esperanza renovada, sabiendo que nuestras oraciones no son en vano. Cada vez que persistimos, demostramos nuestra fe en la fidelidad de Dios y en su capacidad para actuar en nuestras vidas. La perseverancia en la oración fortalece nuestra relación con Él, nos enseña a esperar pacientemente en su tiempo y nos permite experimentar la paz que solo Él puede dar. Orar sin cesar nos lleva a una vida más profunda de comunión con Dios, confiando en que Él responderá según su voluntad perfecta. La importancia de pedir la guía de Dios en la oración, un aspecto fundamental de nuestra vida espiritual. Jesús nos enseñó que la oración no solo es un medio para expresar nuestras peticiones, sino también una oportunidad para buscar la dirección divina en todas las áreas de nuestra vida. La guía de Dios es esencial para tomar decisiones sabias, comprender su voluntad y vivir una vida conforme a sus propósitos. En el Salmo 25:4, el salmista clama: «Enséñame tus caminos, oh Señor, guíame por tu verdad y enséñame». Esta súplica refleja un corazón dispuesto a recibir la sabiduría divina y a caminar en la senda de justicia que Dios ha preparado. La oración se convierte en un medio a través del cual podemos pedirle a Dios que nos muestre su camino, que nos dé la dirección y el entendimiento necesario para vivir de acuerdo con su voluntad. A menudo, nos encontramos ante decisiones importantes que no sabemos cómo afrontar, ya sea en nuestras vidas personales, profesionales o espirituales. Es en estos momentos cuando necesitamos con urgencia la guía de Dios. Jesús, en su sabiduría infinita, nos invita a orar pidiendo dirección,
sabiendo que Él es el único que puede ver el panorama completo de nuestras vidas, se nos promete que si pedimos sabiduría a Dios, Él la dará generosamente a aquellos que la buscan con fe. Esta promesa nos asegura que Dios no solo desea guiarnos, sino que está dispuesto a ofrecernos la claridad y el entendimiento que necesitamos para tomar decisiones que reflejen su voluntad. La guía de Dios en la oración también implica estar dispuestos a escuchar. A veces, en nuestras oraciones, estamos tan enfocados en presentar nuestras solicitudes que olvidamos estar atentos a lo que Dios tiene que decir. La verdadera guía divina no solo se encuentra en las palabras que decimos, sino en el silencio que guardamos para escuchar su voz. Jesús, a lo largo de su ministerio, mostró la importancia de escuchar a Dios. A través de momentos de oración y retiro, Él buscaba la dirección del Padre, modelando así cómo debemos buscar la guía divina en nuestras vidas. La oración se convierte en una conversación continua con Dios, donde tanto hablamos como escuchamos, permitiendo que su Espíritu Santo nos conduzca hacia lo que es mejor para nosotros. Además, la guía de Dios en la oración nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo mejor. A menudo, podemos estar confundidos entre las diferentes opciones que la vida nos presenta, pero al buscar la guía de Dios, podemos estar seguros de que Él nos mostrará el camino correcto. La oración nos permite liberar nuestras preocupaciones y deseos personales, confiando en que la dirección que Él nos da siempre será para nuestro bien. Al pedir a Dios que nos guíe, estamos reconociendo que no podemos depender únicamente de nuestra propia comprensión, sino que necesitamos su ayuda constante para caminar en su verdad. La guía divina también nos lleva a una vida de obediencia. Cuando oramos pidiendo la dirección de Dios, debemos estar preparados para seguir su voluntad, incluso si esta es diferente de lo que esperábamos o deseábamos. Jesús nos enseñó este principio cuando oró en el huerto de Getsemaní, diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta oración de Jesús refleja una rendición total a la voluntad de Dios, reconociendo que, aunque nuestra comprensión humana pueda ser limitada, la sabiduría de Dios es perfecta. En nuestra vida de oración, debemos estar dispuestos a someter nuestros propios deseos y planes a la voluntad de Dios, confiando en que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Además, buscar la guía de Dios a través de la oración nos ayuda a vivir con propósito. La vida cristiana no se trata solo de sobrevivir o enfrentar los desafíos cotidianos, sino de vivir de acuerdo con el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. La oración nos conecta con ese propósito, alineando nuestros deseos y acciones con su voluntad. Al pedirle a Dios que nos guíe, también le estamos pidiendo que nos use para su gloria, para que nuestras decisiones, grandes y pequeñas, reflejen su amor y su verdad en el mundo. Pedir la guía de Dios en la oración es un acto de humildad y dependencia. Nos permite tomar decisiones sabias, caminar conforme a su voluntad y vivir con propósito. La oración se convierte en un canal para recibir la sabiduría divina y la dirección del Espíritu Santo, quienes nos muestran el camino que debemos seguir. Al escuchar a Dios en la oración, podemos confiar en que su guía siempre será perfecta, y que, al seguir su dirección, experimentaremos una vida llena de paz, propósito y la seguridad de que estamos viviendo en conformidad con su voluntad. La oración, una enseñanza central en la vida cristiana. Jesús nos enseñó que la fe, aunque pequeña, puede tener un impacto tremendo en nuestra vida espiritual y en nuestra capacidad para experimentar el poder de Dios. En Mateo 5:20, Jesús dice: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible». Este versículo subraya que no necesitamos una fe perfecta o inmensa para ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas. Lo que importa es la fe genuina, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza. Jesús nos enseña que la fe, por pequeña que sea, es suficiente para mover montañas y permitir que experimentemos lo extraordinario. La fe en la oración es esencial porque nos conecta con el poder de Dios. Cuando oramos con fe, no estamos simplemente expresando palabras vacías, sino que estamos confiando en que Dios tiene el poder de responder a nuestras peticiones, de cambiar nuestras circunstancias y de obrar de acuerdo con su voluntad. La fe no solo es un acto mental, sino una actitud del corazón que se basa en la confianza plena de que Dios puede hacer lo que pedimos, según su sabiduría y en su tiempo perfecto. La fe nos permite acercarnos a Dios con la certeza de que Él escucha nuestras oraciones y que responderá con amor y compasión. Es importante entender que la fe en la oración no significa que siempre recibiremos lo que queremos.
La fe no es un medio para manipular a Dios o forzar una respuesta inmediata. Más bien, la fe en la oración nos lleva a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su plan es perfecto. Incluso cuando la respuesta no es la que esperamos, la fe nos ayuda a confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas de maneras que quizás no comprendemos en el momento. La fe nos da la paz de saber que Él está en control y nos permite aceptar su voluntad con serenidad, sin que nuestra esperanza se vea afectada por las circunstancias temporales. La fe también nos capacita para orar con persistencia. Jesús enseñó que la fe, aunque pequeña, es poderosa cuando se cultiva y se mantiene en el tiempo. A través de la parábola del amigo persistente, Lucas 11, 5-8, Jesús nos muestra que la fe persistente en la oración es un acto de confianza en que Dios responderá en el momento perfecto. Al perseverar en la oración con fe, estamos demostrando nuestra dependencia de Dios y nuestra creencia en su capacidad para actuar en nuestras vidas. La persistencia en la oración con fe no es un acto de insistencia egoísta, sino una expresión de confianza en el carácter y la fidelidad de Dios. La fe en la oración también nos ayuda a enfrentar la incertidumbre y la adversidad con esperanza. En momentos de prueba, nuestra fe se pone a prueba, y la oración se convierte en un medio para fortalecer esa fe. Al orar con fe, estamos declarando que creemos en la bondad de Dios y en su poder para transformarnos, incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra nuestra. La fe no elimina las dificultades, pero nos da la fuerza y el coraje para enfrentarlas con la confianza de que Dios está con nosotros, guiándonos y ayudándonos a superarlas. Además, la fe activa el poder de Dios para sanar, liberar y restaurar. A lo largo de los Evangelios, vemos ejemplos de cómo la fe en la oración trajo sanación a los enfermos, liberación a los cautivos y restauración a aquellos que estaban rotos. En Marcos 11:24, Jesús nos dice: «Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». Esta promesa nos enseña que la fe es el puente entre nuestras necesidades y la provisión divina. Cuando oramos con fe, le estamos diciendo a Dios que creemos en su poder para obrar en nuestras vidas, sin importar lo que los ojos humanos puedan ver. La fe también nos ayuda a permanecer firmes cuando enfrentamos dudas y miedos. A veces, cuando oramos, podemos ser tentados a dudar o a rendirnos. Sin embargo, la fe nos mantiene firmes, sabiendo que Dios es más grande que nuestras dudas. En Santiago, se nos enseña que el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe en la oración nos ancla en la certeza de que Dios es fiel, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En resumen, la fe en la oración es el motor que nos impulsa a acercarnos a Dios con confianza, a persistir en nuestras peticiones y a vivir con esperanza. No se trata de la magnitud de nuestra fe, sino de su autenticidad. La fe en la oración nos conecta con el poder ilimitado de Dios, nos capacita para enfrentar las dificultades con esperanza y nos permite recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Al orar con fe, podemos estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones y responde según su voluntad perfecta, transformando nuestras vidas a través de su poder y su amor. La perseverancia en la oración, un tema crucial en las enseñanzas de Jesús. La perseverancia en la oración implica una dedicación constante a la comunicación con Dios, confiando en que Él escucha nuestras peticiones y que responderá según su voluntad y en el tiempo perfecto. Jesús nos enseña que debemos orar sin desmayar, y una de las parábolas más poderosas sobre este tema es la del juez injusto y la viuda persistente, narrada en Lucas 18, 1-8. En esta parábola, Jesús muestra cómo una viuda, a pesar de ser ignorada repetidamente por un juez injusto, persistió hasta que finalmente recibió la justicia que buscaba. Jesús concluye la parábola enseñándonos que, si un juez injusto cedió a la persistencia de una viuda, mucho más lo hará Dios, que es justo, con aquellos que claman a Él. La perseverancia en la oración no es solo una cuestión de insistir en nuestras peticiones, sino de mantener nuestra fe firme en que Dios está actuando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. A veces, oramos y no recibimos respuestas de inmediato, lo que puede llevarnos a dudar o incluso a abandonar la oración. Sin embargo, Jesús nos enseña que, a pesar de la espera, debemos seguir orando con la certeza de que Dios nos escucha y responderá en el momento adecuado. La perseverancia nos enseña a confiar no solo en la respuesta inmediata, sino en que Dios tiene un propósito perfecto para cada situación,
y que, al persistir, estamos demostrando nuestra fe en su sabiduría y amor. La perseverancia también fortalece nuestra relación con Dios. Orar constantemente no solo es una práctica de pedir, sino de estar en comunión continua con Él. Al mantener una vida de oración constante, estamos desarrollando una relación más profunda con nuestro Creador. La perseverancia en la oración nos ayuda a permanecer conectados con Dios, recordándonos que nuestra vida espiritual no depende de momentos aislados, sino de una práctica continua de fe. Es en este proceso continuo que somos moldeados y transformados, aprendiendo a depender más de Dios y a buscar su voluntad por encima de la nuestra. Además, la perseverancia en la oración nos enseña a ser pacientes y humildes. Al persistir en la oración, especialmente cuando las respuestas no llegan rápidamente, aprendemos a esperar con confianza. La paciencia en la oración no es pasividad, sino un acto activo de esperanza, donde depositamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios y confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esta paciencia nos enseña a estar alineados con su tiempo y a dejar de lado nuestra necesidad de controlar los resultados. Al hacer esto, nuestra fe se refina y nuestra capacidad para recibir lo que Dios tiene para nosotros se profundiza. En momentos de dificultad, la perseverancia en la oración se convierte en un refugio. Enfrentar problemas sin ver una salida inmediata puede ser desalentador, pero la perseverancia nos ayuda a mantener nuestra esperanza viva. La oración constante nos da fuerzas para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos en nuestra lucha. La perseverancia, en estos momentos, nos ayuda a encontrar paz en medio de la tormenta, a medida que confiamos en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver cómo. La perseverancia también nos ayuda a crecer espiritualmente. A medida que oramos con constancia, nuestra fe se fortalece. Cada oración persistente es un paso hacia un mayor entendimiento de la voluntad de Dios y una mayor confianza en su soberanía. La perseverancia en la oración nos lleva a un lugar de crecimiento personal, donde aprendemos a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de la guía y el poder de Dios. Cada vez que persistimos en la oración, nuestra relación con Él se profundiza y nuestras oraciones se vuelven más alineadas con su voluntad. En resumen, la perseverancia en la oración es esencial para una vida de fe sólida. Nos enseña a confiar en que Dios escucha nuestras peticiones, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. Al persistir en la oración, no solo estamos buscando algo de Dios, sino que estamos construyendo una relación más profunda con Él, aprendiendo a esperar con paciencia y a depender de su tiempo y sabiduría. La perseverancia en la oración nos da la fortaleza para seguir adelante en tiempos difíciles, nos ayuda a crecer espiritualmente y nos acerca más a la voluntad perfecta de Dios. Para cerrar este vídeo, te invito a que te unas en oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti en oración. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe, a confiar en tu tiempo perfecto y a seguir buscando tu guía en todo momento. Señor, te pedimos que nos des la fortaleza para seguir orando con fe y perseverancia, sabiendo que tú estás siempre con nosotros. Ayúdanos a compartir tu palabra y tus bendiciones con aquellos que más lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a copiar este enlace y compartirlo con otras personas que puedan necesitarlo o con tus seres queridos. Síguenos, suscríbete al canal, comparte este vídeo y dale me gusta para seguir difundiendo la palabra de Dios. Recuerda que entre más compartas, más bendiciones recibirás. Y antes de despedirme, me gustaría saber de qué te gustaría que habláramos en el próximo vídeo. Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Estamos aquí para ayudarte y fortalecer nuestra fe juntos. Que Dios te bendiga.